Trabajar con datos es maravilloso. Para uno como ingeniero es lo mejor que te puede pasar. Y nosotros además como especialistas en transporte, por muchos años sufrimos de la escasez de datos. Nosotros acá teníamos el interés, teníamos los computadores y teníamos la capacidad de analizar esos datos. Al principio el ministerio le llegaban estos datos y no tenían ni siquiera capacidad de mirarlos, porque son datos muy grandes. Y tú puedes mirar que la punta de la mañana no ocurre a la misma hora en todas partes de la ciudad. Los sectores más periféricos tienen la punta mañana mucho más temprano. Y en el caso del auto, sincerar los costos, porque el uso del auto tiene externalidades que los usuarios no perciben. Una de ellas es la contaminación, ¿no es cierto? Pero también la congestión. Existía como la creencia de que los ayudantes nos ponían mejores notas por el hecho de ser mujeres. Y yo pensaba eso y yo creía que no. Entonces yo lo que hacía era no ponerle mi nombre completo a las pruebas, sino que le ponía M. Munizaga. Y así el ayudante que estaba corrigiendo no sabía si le estaba corrigiendo a un hombre o a una mujer. O sea, el 2050 está al lado. Tenemos mucho por hacer. Hola, bienvenidos a este quinto episodio de Conectando a Tierra. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial que hace bastante rato queríamos tener de invitada, a la profesora Marcela Munizaga. Muchas gracias por recibirnos acá y por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes, muy contenta realmente de estar aquí en esta conversación. Muchas gracias. Bueno, Marcela es profesora de la Universidad de Chile, también es ingeniera civil en transporte de la Universidad de Chile, doctora en transporte en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Católica. También es profesora titular de la Universidad de Chile y actualmente vicedecana también de la Universidad de Chile, la primera vicedecana acá de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y desde el 2022 es vicepresidenta de Metro. Así que por eso y más no vamos a dejar todo el currículum porque tendríamos un podcast entero, así que gracias por aceptarnos. Así que bueno, hoy día queríamos hablar con ustedes de varias cosas, de transporte público, de proyecciones de demanda, de comportamiento, de equidad de género, así que eso, de los datos también, así que espero que sea de interés para ustedes y también la conversación sea gratificante. Y antes, para partir, en este podcast que se trata de temas de transporte, de energía y también de innovación, no puedo partir sin llevar a que también es de la cuarta región, también soy de la cuarta región, y quería comentar un poco eso, cómo fueron los inicios en la cuarta región, en La Serena. Bueno, no sabía que tú también eras de la cuarta región. Sí, efectivamente, yo hice el colegio en La Serena. Ahora, antes del colegio yo partí todavía en un sector más rural, en el Valle de Elqui, y ahí crecí con mucha libertad. Yo te diría que eso, si es que tú me preguntas qué caracteriza mi niñez, yo te diría eso. Tuve mucho espacio de libertad, mucho contacto con la naturaleza dura. Si tú eres de la cuarta región, conoces que allá, claro, el ambiente es seco, es áspero, pero es maravilloso también y tiene muchos rincones y lugares que uno puede encontrar. Bueno, y el Valle del Elqui queda igual a trasmano. Yo soy de Combarbalá, así que siempre estamos como desconectados. Y en esa misma línea, venir de lugares más rezagados, que difícil acceso, ¿cambia un poco la mirada como profesional después para dedicarse a los temas, por ejemplo, que son transversales como el transporte? Yo creo que sí. Bueno, uno es fruto al final de toda su historia, ¿no es cierto? Sí. Es difícil distinguir cómo habría sido tú si no hubieses nacido en Combarbalá, cómo sería yo si no hubiese crecido en el Valle de Elqui. Pero yo creo que sin duda que eso te marca. Uno es producto de su historia
y de las cosas que va viviendo y las distintas experiencias que vas viviendo, al final te van marcando un camino de lo que uno hace en la vida. ¿Cree usted que es marcada la diferencia, quizás la centralización que muchas veces se habla, pero que a veces desde acá a Santiago cuesta vivir, de que al final como que hay dos velocidades distintas, una acá en Santiago, que es muy ajetreada, muy movida, que van pasando cosas, y después uno llega a sociedades de que está mucho más tranquilo y quieto? Así es, con lo bueno y lo malo que eso tiene, Sí. ¿no es cierto? Es otro ritmo. El tema de la centralización es algo en lo que no hemos avanzado suficiente en descentralizar nuestro país, descentralizar las decisiones. Hoy día es muy difícil para alguien que viene, no sé, de La Serena, de Combarbalá, desarrollarse profesionalmente en esas ciudades. Hay muy poquitas oportunidades. Sí. Las cosas más interesantes o con mayor desafío profesional ocurre todo en Santiago. Yo lo he vivido porque a mí me gustaría mucho estar allá, quizás tomando proyectos que hagan sentido y que uno pueda aportar a su lugar de origen. Claro. Pero es difícil porque las decisiones generalmente se toman acá, las organizaciones están acá, entonces como que hay una barrera ahí muy grande que ojalá que se vaya abriendo al final. Exactamente. Pero yo decía en el inicio que usted era parte del directorio de Metro, quizás uno de los reconocimientos más grandes, ser parte de una institución súper reconocida. Y ahí el contraste con la academia versus tomar decisiones quizás estratégicas dentro de Metro. ¿Qué aprendizaje hay de esa doble mirada? A ver, como te decía antes, yo creo que las cosas que a cada uno le toca vivir es lo que te marca los caminos, ¿no es cierto? Todos los días uno aprende. Y en el caso de Metro, es una empresa que lleva poquito más de 50 años, como tú decías, con un reconocimiento nacional e internacional muy significativo, y es un lujo y un privilegio estar en ese directorio y ver cómo la empresa enfrenta las dificultades, los desafíos que todas las instituciones tienen, ¿no es cierto? Pero logra hacerlo muy bien en el ámbito de gestión de proyectos. Fíjate que Metro tiene una cosa que una de las grandes ventajas y por qué todos los distintos gobiernos siempre quieren que Metro siga creciendo es porque Metro, aparte del tremendo impacto que tiene en la sociedad, logra construir en plazo y en presupuesto. Sí. Y eso es algo que muy pocas instituciones lo logran, muy pocos proyectos lo logran en el ámbito privado o público. Así que sin duda que hay un aprendizaje ahí de mirar cómo se hace esa gestión, ¿no es cierto?, para tener esos desafíos. Y al revés, también probablemente a mí me invitan al directorio de Metro porque puedo aportar mi mirada desde la academia, donde así como yo decía, yo crecí en el Valle del Elqui con mucha libertad, también en la academia hay mucha libertad para investigar en las cosas que a uno le parecen interesantes, desarrollar proyectos. La universidad tiene un ritmo distinto del ritmo de la empresa, ¿no es cierto? Tú te puedes tomar más tiempo para reflexionar sobre un tema, investigar los fondos, analizar millones de datos. Así que también ahí yo puedo aportar esa mirada como más reflexiva, más de largo plazo, de preguntas más profundas que se hace uno. Tiempo para pensar al final en los lineamientos estratégicos. Exacto. Y gracias por el recordatorio, porque también este capítulo es especial porque son 50 años de Metro, que no menor. Así que gracias por eso. Y una de las consultas que siempre salen es cómo se toman las decisiones en Metro. Por ejemplo, cómo se toman las decisiones de impulsar una nueva línea. ¿Cómo son esas reuniones quizás de directorio para decir sí, vamos con esta línea? Si nos puede contar un poquito de eso. A ver, ahí te voy a desilusionar un poquito porque esas decisiones no las toma el directorio. Bueno, contarte un poquito cómo funciona. Metro es una empresa del Estado. Los accionistas de Metro es una sociedad anónima cuyos accionistas son Corfo y el Ministerio de Hacienda. Cuando Metro enfrenta proyectos de inversión que van más allá del presupuesto que Metro maneja, son proyectos que se ejecutan con fondos públicos y por lo tanto es el Estado el que decide, vamos a desarrollar este proyecto. Y el Estado le aporta el financiamiento y le encarga a Metro que lo ejecute, lo desarrolla. Así que Metro lo que puede hacer
es proponer proyectos, ¿no es cierto?, proponer iniciativas, pero en definitiva es el Estado el que decide de acuerdo a la rentabilidad social de esos proyectos. Perfecto, ahí entonces se realza un poco esta mirada de empresa estatal al final. Así es. Otra cosa que yo creo que tampoco es muy conocida es cómo, hacia dónde van cuando uno paga el metro. Cuando paga los 870 pesos, esos dineros se van a metro, no se van a metro, se diversifican, cómo funciona también el subsidio, ¿sí? Una pequeña descripción de cómo funciona el VIP al final, a quién se va. Ya. Bueno, la manera como funciona, nosotros tenemos un sistema integrado de transporte público donde tú pagas una tarifa con la VIP, ¿no es cierto? Y eso te da derecho a tener una etapa en metro y hasta 2 otras etapas en bus. Todos esos dineros van a un fondo común que lo administra el administrador financiero y después el administrador financiero, tomando esos recursos y también el subsidio que aporta el Estado, le paga a cada uno de los operadores. Y Metro es uno de los operadores. Perfecto. Al final, a lo que voy es que no necesariamente esos 870 pesos van directo al metro. Se paga lo que se llama la tarifa técnica y que es una tarifa que se evalúa de acuerdo a una fórmula que depende de los costos, depende del costo del dólar, de los, los materiales, la mano de obra, las distintas cosas que tú necesitas, y eso cada cierto tiempo se negocia con el Ministerio de Transporte, se hace un acuerdo de cuál va a ser el valor de la tarifa técnica para el siguiente periodo. Quería comentar que Metro goza de una buena reputación. La gente en general tiene una muy buena apreciación de Metro y también es uno de los pocos proyectos, creo yo, que la gente quiere tener cerca de su casa porque genera estas externalidades positivas. ¿Cómo es que se decide dónde se expande el metro? A veces en lugares donde hace mucho sentido pero no se logra esta rentabilidad. ¿Cómo se toman esas decisiones ahí? O quizás debemos cambiar un poco de ir saltando estas deudas urbanas quizás con los lugares más rezagados. ¿Cómo funcionan esos indicadores para decidir? Claro, como te comentaba, se hacen muchos análisis, se estudia la demanda, la estructura, hacia dónde va el crecimiento de la ciudad, y después se analiza cuál es el proyecto que tiene mayor rentabilidad social. Así que si es que hay elementos adicionales que uno quisiera incorporar, hay que incorporarlos a través de eso, a través de la evaluación social de proyectos que se hacen. En las metodologías que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Sí. Hace poquito salió la del 2025, creo, así que ahí está el desafío. Siguiendo con el metro, uno de los anuncios más simbólicos quizás fue el de la cuenta pública del presidente, que dijo que íbamos a tener metro al aeropuerto. Eso quizás nos colocaba a la vanguardia aquí en Latinoamérica por ser uno de los pocos, quizás el primero que logra la conexión directamente desde metro al aeropuerto. Es así, y también si nos podía detallar un poco cuál es la diferencia de las líneas anteriores, por así decirlo, las líneas tradicionales, de cómo se financian, y este nuevo financiamiento que es distinto para esta nueva línea. Sí, ese es un proyecto que nos tiene muy entusiasmados, porque además de ser un proyecto que es rentable socialmente, es rentable privadamente, lo cual significa que le permite a Metro construirlo y operarlo, y ese crédito que se va a pedir, ¿no es cierto?, para construirlo, pagarlo con la recaudación de la tarifa. Así que no compromete la capacidad de endeudamiento ni del Estado ni de Metro, ¿no es cierto?, al tener esta fórmula. Al final esta tarifa un poco más alta, que está en unos 3.000 pesos, alta, sí, pero permite justamente financiarlo. Y va a ser un gran beneficio para los usuarios. Sí, ¿no? Si uno compara 3.000 pesos para ir al aeropuerto, está muy accesible. Así es. Más cómodo también. Y mi duda personal ahí es cómo o qué indicadores se toman para las proyecciones de demanda. A veces me imagino, bueno, usted es experta en ese tema, ¿qué indicadores se toman para saber que efectivamente esa línea se va a usar y que va a ser rentable y que se va a poder subsidiar o financiar, mejor dicho, con esta cuota diferenciada? Sí, hay bastante información al respecto y modelos. Se puede analizar la demanda, los flujos que hoy día hay en el aeropuerto. Hay una gran cantidad de gente que va al aeropuerto. Por supuesto que están los pasajeros, pero también están las personas que trabajan en el aeropuerto, que son muchísimas. Y se hacen predicciones a futuro de esos flujos. El propio aeropuerto tiene predicciones. Ustedes saben que hay proyectos de expansión
del aeropuerto, y ahí se toman esas predicciones y se hacen análisis de esa demanda potencial. Perfecto. Genial, genial. Qué bueno que ese proyecto, yo creo que de nuevo nos pone pioneros, no solo con los buses, sino que también con la interconexión de los medios de transporte, que al final, quizá, bueno, vamos a hablar más adelante, pero es la forma en de que podamos bajar a la gente del auto. Exactamente. Pero quería pasar ya dejando un poquito de lado el metro, que es súper interesante en sí mismo el tema, pero otra de las experticias que usted ha desarrollado es los datos. Y los datos, todos los días generamos datos, y en el transporte público, la PIP, el QR, va generando una infinidad de datos que cada vez estamos aprovechando más. Entonces esta sección es enfocada en ese mundo, no solo en cómo aprovechamos mejor los datos, sino que también qué cautela hay que tener a veces para usar los datos, porque muchas veces genera controversia. Por ejemplo, el caso en energía, el caso de los medios inteligentes, que en ciertos años esos datos generó que fuese una política pública rechazada y estamos atrasados. ¿Sí? ¿Cómo hacemos que eso no pase de nuevo en el transporte? Y ahí quería preguntar, ¿qué significa trabajar con datos masivos en el transporte? A todo esto yo cuando pregunto datos y movilidad, transporte, me dice, conversa con Marcela. Así que por eso va esa pregunta. Sí. A ver, el trabajar con datos es maravilloso. Para uno como ingeniero es lo mejor que te puede pasar. Y nosotros además como especialistas en transporte, por muchos años sufrimos de la escasez de datos. Antes de que existieran estos datos masivos de los que hablamos hoy día, todas las decisiones de transporte se tomaban con la encuesta origen-destino, que en el caso de Santiago se hacía una cada 10 años. Y además había que expandirla con el censo, y el último censo se declaró nulo, el censo que se hizo en paralelo con la última encuesta origen-destino. Entonces tuvimos los datos como 5 años después, y datos muy pobres, muy poco representativos realmente. Así que cuando comenzó a incorporarse tecnología a los buses, cuando empezó el pago con tarjeta VIP, nosotros inmediatamente tomamos contacto desde la universidad con el Ministerio de Transporte, porque veíamos la oportunidad. Nosotros acá teníamos el interés, teníamos los computadores y teníamos la capacidad de analizar esos datos. Y ellos ahí también fueron visionarios, quienes desarrollaron esos convenios, porque quedó establecido por escrito que los datos le pertenecían al Estado, los datos le pertenecían al regulador de transporte. Así que siendo el ministerio dueño de los datos, firmamos un acuerdo y ellos nos entregan los datos para que nosotros hagamos desarrollo que permita tomar mejores decisiones basadas en los datos. Y la verdad es que pudimos hacer cosas bien bonitas. Hay muchas cosas que se pueden hacer analizando los datos, en este caso de los 5 millones de viajes que se realizan en Santiago, 4,5, casi 5. Quisiera encar ahí en la encuesta de origen-destino, que todo esto todavía no tenemos una nueva. Por ejemplo, eso revela un poco lo difícil que es quizás comentar por qué es difícil, qué es tan costoso y al final la implementación. Supe por ahí que a veces a los encuestadores era difícil que hicieran las encuestas, algunos lo aceptaban, les pasaba algo. No es tan fácil tener encuesta de origen-destino. No, es muy difícil y es cada vez más difícil, porque cada vez las personas están menos disponibles para contestar encuestas. Antes costaba menos, se lograba conseguir los datos. Hoy día es cada vez más difícil y por lo mismo en todos los países se está avanzando hacia obtener los datos de otra manera. La encuesta origen-destino tradicional era una encuesta larga, donde te avisaban con anticipación que te iban a ir a encuestar un día sobre todos los viajes del día anterior, tuyos y de todos los integrantes de tu familia, cosas que en los últimos experimentos pilotos que se hicieron, alguna gente va a estar dispuesta a contestar sobre los viajes propios, pero ya los de la familia ya no. O sea, los viajes de mis hijos no, las personas no están dispuestas a declararlo. Así que cada vez hay menos disponibilidad a entregar información, por un lado, que las personas consideran que puede ser sensible, que además les da lata contestar una encuesta larga, y no entienden mucho por qué, si en realidad esto lo pueden obtener de otra manera. Cada vez cuesta menos convencer a las personas de que es valioso que contesten la encuesta.
¿Y qué datos se pueden obtener o qué datos utilizan para estos modelos de la VIP, de los QR? ¿Cuál quizás es una base de datos más rica? Los GPS también me imagino que ahí hacen un juego. Sí. ¿Qué tan completas son? ¿O faltan datos o ya tenemos mucho y falta quizás aplicarlos más y generar política pública en base a esos datos? A ver, los datos que hay son muchos, son muy valiosos porque son datos muy precisos. Esa es una gran gracia. Yo personalmente he trabajado con datos de las transacciones VIP y de los GPS de los buses, pero también hay colegas acá que han trabajado con datos de telefonía celular, con datos de sensores que tú puedes poner en el cuerpo de las personas para ver cómo reaccionan a las condiciones de viaje, datos de los tags de las autopistas, de los portales. Hay muchísimos datos disponibles. Los datos con los que yo trabajé, que son los GPS de los buses y las transacciones VIP, tienen, yo te diría que dos grandes ventajas. Uno es la precisión de la información. Los GPS de los buses son muy precisos. O sea, si tú miras cómo se mueven los puntitos de GPS, vas a ver perfectamente dibujadas las calles de Santiago. La precisión es realmente muy buena. Me imagino que ha ido mejorando desde... ¿O se mantiene? Sí, yo diría que siempre ha sido buena. En general, de los análisis que nosotros hemos hecho, hay a veces se te pierden los buses cuando entran a un túnel. Hay algunos buses, recorridos que pasan por túneles, pero salvo eso, la precisión es bastante buena. Lo que hemos mejorado quizás es aplicarlo, en tenerlo en el celular, como saber cuándo viene la micro. Claro, exactamente. Claro, una cosa es el GPS de los buses y otra cosa bien distinta es la aplicación que te muestra ahí en el plano dónde viene el bus, ¿no es cierto? Que eso es lo que a uno le sirve. Y por otro lado, las transacciones VIP, al ser el pago con tarjeta VIP el único medio de pago en nuestro sistema de transporte público, lo hace también muy valioso como fuente de datos, porque tú tienes todas las transacciones de todos los usuarios que pagaron su pasaje. Los que evadieron eso no los observan, ¿no es cierto? No están en la base de datos, pero todos los que pagaron tú los tienes ahí. Así que hay muchas cosas que se pueden hacer con esos datos. Nosotros hemos desarrollado una línea de investigación ya por varios años, donde hay estudiantes que se han graduado de ingeniero, de magíster, en civil y en computación, doctorados también, trabajando con esos datos y cada vez hemos ido avanzando más en las cosas que tú puedes hacer. Partimos en una primera etapa, era poder mirar los datos, porque al principio el ministerio le llegaban estos datos y no tenían ni siquiera capacidad de mirarlos, porque son datos muy grandes. Y nosotros lo primero que hicimos eso, visualizaciones de mirar esto, los buses en el mapa, las transacciones VIP, ver cómo la punta mañana, por ejemplo, en las cosas que tú puedes ver al mirar solamente las transacciones VIP, cruzándola con la posición del validador donde la persona hizo VIP, y tú puedes mirar que la punta de la mañana no ocurre a la misma hora en todas partes de la ciudad. En algunos sectores de la ciudad la punta mañana es más temprano, porque la gente que tiene que viajar más se levanta más temprano y sale más temprano. Puente Alto, me imagino, la masa de Puente Alto. Sí, tú ves ahí claramente que hay sectores, los sectores más periféricos tienen la punta mañana mucho más temprano. Y después, bueno, puedes ver también la concentración de viajes en la punta tarde, que es al revés, ¿no es cierto? Como está concentrado en los lugares de trabajo, es mucho mayor la concentración que en punta mañana, que está distribuida en los lugares donde las personas viven en el inicio del viaje. Así que eso fue primera etapa, mirar como el ritmo de la ciudad. Después comenzamos a construir indicadores que le permitían al regulador, al operador tomar decisiones. Después comenzamos a calibrar modelos de comportamiento, modelos predictivos, los mismos modelos que antes calibrábamos con los datos de encuesta origen-destino. Hemos mostrado que se pueden calibrar con estos datos y obtienes muy buenos resultados. Y en lo que estamos ahora es intentando desarrollar herramientas que nos permitan generar cambios de comportamiento, de influir en las decisiones de las personas. ¿Cómo se puede hacer eso, por ejemplo? Por ejemplo, entregando la información a las personas que ellos no tenían necesariamente, no sé, una de las cosas
que hemos observado es que cuando hay una ruta nueva, algunas personas exploran las nuevas posibilidades y otras personas no. Y esas personas que no lo hacen se pierden la oportunidad de demorarse menos, ¿no es cierto? Por no ser un poquito más arriesgado y probar rutas nuevas. Si tú te das cuenta de eso, tú puedes entregar la información personalizada a ese usuario y decirle, ¿sabe que usted podría tomar esta otra ruta y a lo mejor demorarse un poco menos? Perfecto. Imagino que también tiene implicancias o efectos en la planificación urbana. Por ejemplo, me imagino que se pueden ver las concentraciones de gente. No sé, estoy pensando dónde colocar más luminarias, dónde colocar más cámaras. Sí, absolutamente. Hemos hecho algún tipo de trabajos de ese tipo. Alguna vez DTPM tenía un proyecto para poner iluminación solar en paraderos. Pero en Santiago hay 11.000 paraderos y el presupuesto alcanzaba para 1.000. Entonces, bueno, ahí tú miras cuáles son los 1.000 paraderos que tienen mayor concentración de demanda. Y puedes mirarlo, los que tienen mayor concentración de demanda en horario nocturno. Y hacer eso con un cuento de origen destino hubiese sido muy difícil. Imposible, claro. No tienes la granularidad que te permita hacer eso. ¿Cada cuánto es el sampleo por ejemplo, de los GPS o de la información? Los GPS mandan una señal de posición cada 30 segundos de cada uno de los más de 6.000 buses que tiene el sistema. De ahí viene entonces que son tantos datos. Imagínense, hay que multiplicar esos 30 segundos por todos los buses. Por todos los buses, todos los días. Todos los días, claro. Mucha información. Esa es una gran gracia, que tú puedes además analizar el movimiento en horario nocturno, en periodo estival, en fin de semana. Con la encuesta origen-destino lo que se hacía era, se concentraba, generalmente se tomaba una encuesta en periodo normal y otra en periodo estival. Y se trataba de buscar el día típico. El día típico es lo menos habitual. Claro. Lo habitual es que ocurran cosas raras, que pasen cosas en la ciudad. Entonces la gracia de tener todos los días es que tú puedes mirar toda esa variedad de situaciones especiales que hay. Y lo otro es que como había tan poquitos datos, estaba todo concentrado en mirar el viaje al trabajo en Punta Mañana. Y el viaje al trabajo en Punta Mañana es un 20% de los viajes. Hay más viajes con otros propósitos. El propósito más común es el propósito otros. Yeah. La gente hace muchas cosas distintas todos los días. Y cambia también, me imagino, con la lluvia, por ejemplo. Absolutamente. Cambia el modo. Cambia completamente, sí. O en partido de Chile. Cambia con la lluvia, cambia cuando hay partido de Chile, cuando hace mucho frío. Hay muchos factores que hacen que cambie el patrón de viaje. Y con estos datos tú lo puedes estudiar y te puedes anticipar a esas situaciones. ¿Y qué vendrá más adelante quizás? Porque cada vez tenemos más datos, más capacidad de cómputo, cada vez se nos van adelantando. Quizás algo que no imaginamos. Es difícil imaginar lo que viene con los datos y la inteligencia artificial, etc. Sí, hace poco me tocó estar en un panel con el director de investigación de Google. Y me hicieron la misma pregunta. Y yo, bueno, como estaba ahí el director de investigación de Google, yo le decía que yo me imaginaba en el futuro una especie de asistente virtual que se anticipe a todas mis necesidades y que sepa que ustedes van a venir a hacerme una entrevista hoy día y que después voy a ir al barrio Italia a buscar un mueble que dejé encargado. Entonces que me sugiera cómo realizar mis viajes, tomando en cuenta, ¿no es cierto?, a qué hora va a pasar la micro por el paradero de la esquina. O sea, que haya mucho mayor personalización en la entrega de la información. Porque hoy día las aplicaciones que hay son muy valiosas, te dicen en qué momento va a pasar el siguiente bus del recorrido que tú tienes. Pero tú tienes que ir y meterte a la aplicación y buscar el recorrido que te interesa. Pero un asistente virtual podría ir más allá y anticiparse a lo que tú necesitas y entregarte esa información ya procesada, haciendo esas consultas. Porque la gracia de la inteligencia artificial, de las herramientas computacionales que hay, es que puede hacer estos cálculos muy rápidamente. Entonces tú lo puedes hacer para cada persona. No necesitas hacer estas estimaciones gruesas
de optimizar para el viaje al trabajo en punta mañana de un día típico, en periodo estival de un día cada 10 años. Puedo saber mejor el viernes o en 2 horas más. Claro, exactamente. Es más útil. Y otra de las herramientas o de las utilidades quizás que tienen los datos es que se pueden mezclar para generar mejores condiciones o influir en temas de seguridad. Ahí, ¿qué se puede hacer? Quizás como, por una parte, que la seguridad, los diagnósticos de seguridad influyen en el transporte público y viceversa, quizás como el transporte influye en los temas de seguridad. ¿Tú te refieres a seguridad de robos? Porque Claro, hay 2 tipos de seguridad. Sí. Ese tipo. Sí, ese es un gran tema. Bueno, ha estado apareciendo en las noticias últimamente que Chile es como el país con peor percepción de la seguridad, aunque objetivamente no estamos tan mal como creemos que estamos. No estamos bien, pero tampoco es tan dramática la situación en la realidad como la percepción que hay de seguridad. Ahí, bueno, vuelvo al... Si nos vamos a los datos, ese es como el tema. Si nos vamos a los datos, sí, no es tan terrible, claro. Ahí hay una línea bien delicada que cruzar. Hay algunos... bueno, yo como trabajo en temas de datos, muchas veces me invitan a las hackatones y estos que hay de gente que piensa que se puede hacer con los datos, y en particular hay gente pensando qué se puede hacer con los datos en el ámbito de la seguridad. Y el tipo de proyectos que aparecen, no sé, hay algunas cosas que aparecen como identificar a quiénes son los que potenciales agresores o ladrones o qué sé yo. A mí no me convence tanto ir por esa línea. Sí, algo muy importante que tenemos que hacer es, entre todos, proteger nuestro espacio del transporte público como un entorno seguro. También acá en la facultad me ha tocado hablar con gente especialista en seguridad. Una de las cosas que me han dicho es que lo más importante es, si tú eres víctima de un robo, de una agresión, hacer la denuncia. Mientras no hay una denuncia, no hay nada que las personas encargadas de la seguridad puedan hacer. En el caso de transporte público igual, es muy importante denunciar para que carabineros o quien sea, la PDI, puedan actuar y tomar acciones para reducir los niveles de robos, de problemas en el entorno de transporte público. Si no hay denuncia, no puede llegar carabineros, PDI a tomar acciones. Tiene que haber denuncia. Y hemos avanzado, creo yo, en el ámbito de seguridad, por lo menos en la red de metro. Es percibido como un entorno seguro. En el caso de los buses yo creo que todavía nos falta, pero ahí... Quizá ahí se puede hacer algo más. Se está pensando mucho, he visto muchas innovaciones con cámaras, pero ahí también hay que, me imagino, tener cuidado con la privacidad de los datos, porque bueno, hay leyes que regulan la privacidad de los datos. No sé, a lo mejor quizás actualizarlo, porque quizás queda obsoleta algunas leyes que no estaban pensadas cuando tuviéramos este nivel de datos, este nivel de resolución de cámara. Sí, las innovaciones que a mí me gustan por ese lado son las que justamente ayudan a la denuncia, a hacer la denuncia de manera efectiva. Pasando a otro tema, también de la expertise, del comportamiento, de cómo una persona elige irse en metro, en bicicleta o a pie. Y ahí nos encontramos que muchas veces el costo de esa alternativa y el tiempo también que uno implica moverse por determinado modo de transporte son los ponderadores más altos por donde uno elige. Pero a veces no somos tan racionales en elegir el modo. Si pudiera comentar un poco eso, como cómo se toma la decisión y qué tan racionales somos a la hora de movernos. Sí, tal como tú mencionas, el costo y el tiempo son las principales variables, pero no son las únicas. Y con respecto a la racionalidad, es que cuando uno analiza un poquito más en profundidad, te das cuenta que sí hay racionalidad. Lo que pasa es que a veces la racionalidad, si es que uno la mira desde el punto de vista del modelador o del usuario que toma la decisión, son miradas distintas. Por ejemplo, una de las cosas que se observa en la red de metro en horarios de mucha congestión es que a veces hay personas que toman el tren en el sentido contrario. Qué absurdo, ¿por qué toma el tren en el sentido contrario? Bueno, toma el tren en el sentido contrario porque eso le permite subirse
Porque si te tienes que subir en una estación donde los trenes pasan repleto y es imposible subirse, bueno, te vas 2 estaciones más atrás, te subes y después vas ya adentro del tren cuando el tren pasa por tu estación en la que partiste. Entonces, algo que podría parecer absurdo en primera mirada, en realidad tiene una racionalidad. Pero eso es difícil de verlo desde el punto de vista del modelador. Uno analiza, están los datos, hay estimaciones de tasas de ocupación promedio, pero es difícil que el modelo se dé cuenta lo que significa subirse a un tren con una densidad de 6 pasajeros por metro cuadrado. La comodidad al final, o personas que prefieren dejar pasar el tren para irse más cómodo. Sí, exactamente. Y otras veces es que las personas toman los datos con la mejor información que tienen. Este tema que te mencionaba yo, de que a veces los usuarios no exploran suficientemente la red. Bueno, tienen una elección de ruta que es razonable con lo que ellos conocen de la red. Entonces, si tú les entregas más información, pueden tomar mejores decisiones. Y así, lo otro que ha sido interesante mirar con estos datos que te mencionaba yo más desagregados es la varianza. ¿Por qué el metro es tanto más confiable que el bus? Porque a lo mejor en un par origen-destino tú tienes el mismo tiempo promedio, pero en el caso del metro la varianza es mucho menor. Si nos puedes explicar ahí como qué significa esa varianza. Si yo salgo de mi casa a las 8:15, sé que voy a llegar a las 9 en mi oficina, en metro, todos los días. Si yo salgo en bus, es el mismo para origen-destino, me demoro los mismos 45 minutos en promedio, pero a veces me demoro media hora y a veces me demoro 1 hora. Es una varianza que es mayor. Y si yo tengo una reunión a las 9, no puedo llegar a las 9:15. Entonces yo prefiero el metro por sobre el bus, porque me da más certeza de que voy a llegar a la hora. La varianza del tiempo de viaje es menor. Y desde siempre se ha sabido que la varianza es una variable relevante, pero con datos menos densos. Imagínate, con datos de la encuesta origen-destino, es muy difícil medir varianza. Antes de tener estos datos de los GPS de los buses, para calibrar modelos que necesitaban datos de velocidad de buses, lo que se hacía era que se tomaban 3 observaciones y sacaba el promedio. Y eso, imagínate, 3 observaciones de la velocidad de bus es una estimación muy mala, muy pobre. Casi el mínimo para poder hacer algo. Claro, y la velocidad de los buses tiene mucha varianza, porque los buses se detienen en los paraderos, se detienen en las intersecciones, aceleran, desaceleran. Eso es una estimación realmente muy pobre. Entonces, con suerte podías tener la velocidad, imposible tener la varianza. Chile se ha comprometido a bajar las emisiones que produce el transporte, y una de las formas más fáciles quizás, o que más implicancia tiene, es bajarse del auto. ¿Qué se puede hacer para que ocupemos más transporte público, ocupemos la bicicleta? ¿Cómo nos cambiamos al transporte público al final? Claro. Bueno, ahí tenemos que tomar decisiones como sociedad de avanzar en generar condiciones para que se utilicen más estos modos sustentables que tú mencionas, ¿no es cierto? Caminata, bicicleta, transporte público. ¿Qué podemos hacer? Mejorar las condiciones para esos modos, ¿no es cierto? Tener más ciclovías, más y mejores ciclovías, más y mejores veredas, más y mejor transporte público. Y en el caso del auto, sincerar los costos, porque el uso del auto tiene externalidades que los usuarios no perciben. Una de ellas es la contaminación, ¿no es cierto? Pero también la congestión. Al ingresar tú a un arco congestionado de la red, tu decisión hace que todos los demás usuarios se demoren un poquito más, y ese costo tú no lo percibes. Entonces, al incorporar eso, internalizar esas externalidades también hace que las personas tomen decisiones que sean socialmente óptimas. Bueno, pasando a otro tema, volviendo quizás a La Serena, porque somos de la cuarta, pero quería preguntar cómo influyó o cuáles fueron los pasos de pasar desde el Colegio de La Serena a estudiar ingeniería acá en Santiago, en la Universidad de Chile.
¿Costó mucho ese cambio, esos primeros años quizás? Fue un cambio grande, fue un cambio importante. Al principio me dio susto. La primera nota que me saqué acá en la facultad fue un 1,7. Casi me muero porque yo en el colegio tenía muy buenas notas. Ahí me di cuenta que acá la cosa era distinta, que había que estudiar más. También fue muy interesante conocer gente tan distinta. Uno cuando está en el colegio vive en una burbuja, cada uno de nosotros vive en una burbuja diferente. Y claro, todos muy parecidos, con historias a lo mejor parecidas. Y acá en la facultad me di cuenta que habían muchas personas muy distintas y aprendí a valorar la diversidad y a ver cómo te enriquece conversar con alguien que tiene una historia de vida completamente distinta a la tuya, que viene de otro lugar, ¿no es cierto? Y cómo siempre encuentras cosas que te unen con esa persona, que a pesar de ser tan distintos, estábamos todos ahí sufriendo con la prueba de física, ¿no es cierto? El que venía de Punta Arenas, el que venía de acá de Santiago, de un colegio del Barrio Alto, el que venía de Santiago, de un liceo. Estábamos todos ahí en igualdad de condiciones sufriendo en la prueba. Qué bueno. Pero se logró al final. Sí. Se logró, sí. Marcela, usted se ha abierto espacio muchas veces en sectores que son complejos o derechamente masculinizados como son tanto ingeniería como transporte. Se ha avanzado un poco, pero todavía sigue en esa brecha. ¿Recuerda algunas situaciones que haya vivido en su etapa como estudiante quizás o también como académica que le hayan llamado la atención y que quizás ahora dijéramos esos son conductas machistas y que antes se naturalizaban? Sí, una situación que recuerdo que me daba mucha rabia es que, como éramos poquitas mujeres, nuestros compañeros nos miraban con recelo y existía como la creencia de que los ayudantes nos ponían mejores notas por el hecho de ser mujeres. Y yo pensaba eso y yo creía que no. Entonces, para demostrarme a mí misma que la nota que me había sacado era realmente la nota que demostraba lo que había aprendido, lo que me había esforzado, yo lo que hacía era no ponerle mi nombre completo a las pruebas, sino que le ponía M. Munizaga. Y así el ayudante que estaba corrigiendo no sabía si le estaba corrigiendo a un hombre o a una mujer. Bueno, después más adelante supe cuando empecé a estudiar los temas de género que hay una cosa que se llaman los blind review. Y es importante eso, que tú no sepas que a quien le estás corrigiendo si es hombre o mujer porque hay sesgo en la evaluación. Así que fue la manera como lo abordé. Bueno, nosotros éramos muy poquitas mujeres. Cuando yo entré éramos 10% de mujeres estudiantes y en académicas era aún menos. Así que esto era un mundo de hombres. Y yo te diría que la estrategia que nosotras teníamos para sobrevivir era mimetizarnos. Y había comentarios abiertamente machistas y nadie los cuestionaba. O sea, de partida nos decían que uno venía acá a buscar marido. Eso era lo mínimo. Y de ahí partía. De ahí partía. Así que yo estoy muy contenta de ver cómo hemos avanzado en eso, cómo fue aumentando el porcentaje de mujeres y cómo en algún momento nos paramos y dijimos, oye, no, esto no. Empezamos a poner, a tomar acciones para mejorar en términos de equidad de género. Así que ahora orgullosamente podemos contar que tenemos ya 1/3 de estudiantes mujeres y casi 25% en académica. Se ha avanzado mucho, igual hay sesgos que persisten. Hay una colega del departamento de computación que hace poco hizo un análisis de la autoevaluación que hacen los estudiantes. En computación se usa mucho que los estudiantes se evalúan a sí mismos y se evalúan también entre pares. Y encontró que había un sesgo de género y las estudiantes mujeres, a igual evaluación de los pares, ellas se evaluaban a sí mismos más bajo. Así que todavía hay sesgos que persisten. Sí, en el mundo laboral se ve también que a veces a los cargos, a la mujer cuando le falta alguno de los indicadores que se pide,
no sé, nivel de inglés o años de experiencia. Por ejemplo, piden 3 años de experiencia. El hombre puede tener 2 años de experiencia, postula igual. La mujer, si no tiene los 3 años de experiencia, no postula. De esos tengo muchísimas anécdotas. No sé, una de ellas, como parte de mi trabajo en el vicedecanato, me toca muchas veces llamar a personas, decirle, oye, te vamos a postular a este premio, necesitamos que nos mandes tu currículum. Si tú le dices eso a un colega hombre, la experiencia que yo he tenido es que antes de 5 minutos tienes el currículum. Le dices eso a una mujer y te dice, ¿y tú crees que yo merezco ese premio? ¿No te habrás equivocado? ¿No estarás llamando a otra persona? ¿Y no será que esta otra persona lo merece más? Las mujeres son muy reacias a recibir reconocimiento, premio en general. Y la otra anécdota que me parece divertida, que me pasó una vez, que yo tomo micro todos los días acá en Blanco Encalada, y muchas veces cuando me voy están los estudiantes también ahí. Y me tocó escuchar a un estudiante de esta facultad, que yo creo que era un estudiante de primer año, que decía que su sueño en la vida era tener un taller de bicicleta. Entonces no sabía si estudiar física o mecánica para tener un taller de bicicleta, para lo cual en realidad no necesitas habilidades muy básicas, pero ella pensaba que necesitaba poco menos. Volver un camino más fácil, quizás. Claro, exactamente. Bueno, usted ha impulsado estas iniciativas de equidad de género. También ganó un premio por eso. Quizás si nos puede comentar un poco qué sintió con ese premio, que quizás es un poco fuera de la academia, sino que más simbólico. Sí, bueno, fue muy bonito ese reconocimiento, el premio Justicia Espada Cuñamena, que es un premio que da el Instituto de Ingeniero. Además, cuando me lo dieron estaba vivo todavía mi papá, así que me acompañó a recibirlo, fue muy bonito. ¿Vino a Santiago entonces? Vino a Santiago, sí, estaba orgullosísimo mi papá. Vino a Santiago y me acompañó a ir a recibir el premio en el Instituto de Ingenieros, que es una entidad antigua, tiene un edificio muy solemne y me dieron ese reconocimiento. Lo agradecí muchísimo porque, bueno, aquí uno trabaja en estos temas de equidad de género. Yo trabajé en eso junto a otras colegas porque sentimos que era lo que había que hacer nomás. Lo que te hablaba antes de la libertad académica. Efectivamente acá tú tienes espacio para dedicar tiempo y energía a aquellas causas que tú crees que son las que valen la pena. Y el programa de equidad de género fue uno de ellos. Bueno, ojalá que esas anécdotas sean cada vez menores o al revés, se vaya reduciendo la brecha. Sí, en eso estamos trabajando para que cada vez tengamos menos brecha. Y lo otro que es importante es corregir los sesgos. Así como hablamos de internalizar externalidades, en el caso de transporte, también es importante corregir las brechas, tomar medidas de acción afirmativa, como el programa de equidad de género que impulsamos acá, que partió en el año 2014, que después del puntaje de corte se incluyeron cupos adicionales exclusivamente para mujeres y que funcionó tan bien que ese programa ahora lo tomó el Ministerio de Educación y a partir de este año se implementó en todas las carreras STEM, se implementó a nivel nacional, sí. Y este año lo otro que hicimos fue incorporar también cupos adicionales para estudiantes de liceo, porque así como hay sesgo de género, también hay mucho sesgo en la formación de ingreso, y nosotros acá tenemos mucho más estudiantes de colegio privado que los que corresponden proporcionalmente a la población. Entonces queremos avanzar en tener más estudiantes de colegios públicos. Qué bueno, sí. Y al final yo creo que así como conversábamos al inicio, ese sentimiento o cómo el estudiante aborda distintos problemas depende mucho de su origen. Entonces, probablemente, y ahí mi sesgo es que un estudiante de liceo público no emblemático, tiene distintas formas de mirar los problemas que alguien de colegio más privado que no ha tenido esos problemas al final. Exacto, y necesitamos todas las miradas, necesitamos la riqueza que te da la diversidad. Somos, como dice una colega, la diversidad te hace más inteligente, porque tienes más puntos de vista y miradas distintas. Qué bueno. Y en el transporte, quizás volviendo a la parte del transporte, ¿cómo cambia el viaje de la mujer quizás y que estamos obviando cuando no la consideramos como tal?
Sí, pues efectivamente ahí ha sido interesante incorporar esta mirada de investigación con enfoque de género, ¿no es cierto? A mirar el viaje de las mujeres, de las cosas que se han encontrado, esto que yo te decía, que hay muchos viajes que son distintos del viaje al trabajo en punta mañana, y eso es particularmente cierto para las mujeres. Si tú miras la estructura de actividades a lo largo del día de hombres y mujeres, los hombres son mucho más cercanos del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Las mujeres hacen cosas más distintas en general. Te estoy hablando de los valores promedio, porque por supuesto que hay diferencias. Pero las mujeres con mayor frecuencia pasan a comprar antes de llegar a la casa, van a dejar a los hijos al colegio, llevan a los hijos al médico, llevan a los padres al médico, van a acompañar a la tía a hacer un trámite, esas otras cosas que son un montón de viajes chiquititos para los cuales el sistema no está particularmente adaptado, porque está todo diseñado para el viaje al trabajo en punta mañana. Son viajes que son realizados con una mayor frecuencia por mujeres. Perfecto. Así que esto de mirar los datos tan desagregados también es algo que favorece los viajes de mujeres. Y volviendo ahora como su rol de vicedecana, bueno, el hecho de que la educación ha cambiado muchísimo en estos años y sigue cambiando, hay nuevas tecnologías, etcétera. ¿Cómo se transforma quizás el perfil del estudiante de acá de Bochef con las nuevas tecnologías? Quizás, no sé, hace sentido tener 6 años estudiando ahí, matándonos para lograr esas notas, pero quizás se puede reducir. ¿Cómo lo ven ustedes en ese cambio? Quizás conviene más ir al mundo laboral antes. A ver, nosotros permanentemente estamos revisando y cuestionándonos eso que tú nos preguntas, ¿no es cierto? Acá recibimos 1000 estudiantes cada año, nuevos estudiantes que nos desafían, nos demandan, nos exigen, ¿no es cierto?, formarlos. Lo que nosotros aparece ahí en nuestro PDI, nuestra meta es darles a cada uno la oportunidad para que saque lo mejor de sí, para que se desarrolle en su máximo potencial. Las herramientas de inteligencia artificial, por cierto que las hemos estado mirando, es un cambio importante. No creo yo que va a ser un gran cambio en la manera como entregamos formación en ingeniería. Hemos estado probando, incorporando, hay cursos que se han dictado 100% con herramientas de inteligencia artificial, pero al final lo que pasa en estos 6 años que pasamos acá en la facultad, quienes nos formamos acá, es que a ti te cambia la manera de pensar, te cambia la manera de abordar los problemas. Y bueno, tú me contabas que tú eres ingeniero eléctrico, pero trabajas en temas de transporte. Y yo tengo compañeros de transporte que trabajan en temas de finanzas. Porque adaptamos al final. Claro, porque la formación que nosotros tenemos, que es esta formación de ingeniería basada en ciencias, nosotros formamos ingenieros en una facultad de ciencias físicas y matemáticas, es una formación que te deja preparado para enfrentar cambios, para desarrollar nuevos métodos. No hay una técnica, no es que... ¿Y dónde vendrá? Porque siempre me pasa con mis colegas que también somos de acá, varios de ellos, y no logramos identificar de dónde viene, como por qué serán los ramos de física, serán los ramos de cálculo en varias variables que tenemos que pensar en 3D, no sé, pero pasa algo ahí que es muy fácil comunicarnos y resolver problemas de energía, transporte, finanzas, etc. Lo que pasa es que piensa tú que nuestra formación tiene los 2 años de ciencias básicas, después tiene 2 años de ciencia e ingeniería y después tiene los 2 años de especialidad. Si nosotros acortamos la formación, bueno, no sé, solo podrías enseñar a usar herramientas. Es difícil que tú en un periodo mucho más corto de tiempo puedas entregar una formación que te permita abrirte la mente de forma tal que tú puedas desarrollar nuevos métodos, avanzar sobre lo ya construido y adaptarte a los cambios. No solo usar, sino que también entender cómo se logra. Exactamente. Y volviendo a lo de la inteligencia artificial,
estos cambios metodológicos quizás afectan en la forma de enseñar. Me decía que había algunos cursos. ¿Usted lo ocupa en su día a día? En las clases los estudiantes quizás lo pueden usar. ¿Qué ha visto con este boom? Todavía me gusta escribir los correos, pero sí lo he usado, por ejemplo, para hacer resúmenes de reuniones y actas de reunión. Y por cierto que uno tiene que revisarlo, pero es una buena ayuda. Para los estudiantes, en mi curso lo he usado para ayudarles a pensar. Por ejemplo, le he dicho, ante esta pregunta, la respuesta que da ChatGPT es esta. ¿Qué opina de esa respuesta? ¿Está correcta? ¿Cómo la cambiaría usted? ¿Se equivocó ChatGPT o no? Porque un punto de partida quizás al final. Es un punto de partida, exactamente. Pero que todavía no lo podemos asesorar los humanos. Sí. Y yo no lo he hecho todavía, pero sé que hay colegas que lo han usado, por ejemplo, para hacer revisión bibliográfica. Le piden a alguno de estos algoritmos que te haga una revisión bibliográfica sobre un tema. Eso me gustaría mirarlo, porque me parece interesante. Y pensando en estos futuros estudiantes, ingenieros, ingenieras en transporte, ¿algún consejo quizás desde más allá de lo técnico, quizás cómo prepararse para ese momento, ese cambio de venir de región, quizás acá a la ciudad? ¿Qué consejo le podrías dar o te hubiera gustado a ti escuchar cuando estabas allá en La Serena y que te tocaba venir a estudiar acá a Santiago? Yo les aconsejaría que se arriesguen, que prueben, que miren lo más posible, que vengan con la mente muy abierta, preparados para sorprenderse y buscar caminos distintos. Yo encuentro que hoy día es un momento maravilloso para estudiar ingeniería, porque hay muchas cosas. Bueno, hablamos de la disponibilidad de datos, ¿no es cierto? O sea, hoy día tenemos datos para hacer cosas maravillosas, pero también tenemos muchos desafíos. Esto que hablábamos, ¿no es cierto?, de alcanzar la carbono neutralidad al año 2050. O sea, 2050 está al lado. Tenemos mucho por hacer. ¿Y cómo se vienen? Necesitan los ingenieros para eso. No, hay mucho que hacer, y quizás desde Chile no vamos a reducir todas las emisiones, por así decirlo, pero sí podemos ser ejemplos para que el resto, y se van sumando los distintos países, podemos generar. O sea, es un desafío que tenemos que abordar todos, cada uno desde su vereda. Y efectivamente el sector transporte es responsable del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que tenemos una cuota no menor de... Una de las preguntas que le hacemos a nuestros invitados es que nos puedan recomendar libros. ¿Hay algunos libros que nos pueda recomendar? Bueno, la verdad es que a mí me encanta leer. Ahora me estoy leyendo a una autora, les voy a mostrar acá, una autora que me gusta mucho, que se llama Delfín de Vigan. Ahora me estoy leyendo una novela que se llama Los Reyes de la Casa. Estoy empezando, así que no les puedo decir todavía si es bueno o no, pero sí me he leído unos anteriores de ella. Recomiendo mucho Las Gratitudes, un libro que se trata sobre el cuidado de los adultos mayores. Es una novela cortita, bella, un agrado realmente leerla. Y también me gustó mucho de ella una novela autobiográfica que se llama Nada se opone a la noche, que habla sobre la relación con la madre en un escenario muy, muy difícil, muy, muy complejo. Así que totalmente recomendada Delfín de Vigan. Ya. Bueno, con lo que decía de la madre, también es muy especial este capítulo porque mi mamá también se llama Marcela. Así que y la primera mujer también invitada al podcast, así que también tiene ese detalle simbólico. Veo que también ahí tiene uno más grande, de transporte. Así es. Este libro es de lo escribió mi profesor, quien fue mi profesor del doctorado, Juan de Dios Ortúzar, en conjunto con Luis Willumsen. Esta es la 5ª edición. Este es un libro que se usa en todo el mundo para enseñar transporte. Es un libro muy didáctico, muy, muy valioso. Bueno, yo hice el doctorado acá con el profesor Juan de Dios Ortúzar, pero en esa época, cuando me tocaba viajar afuera, el haber trabajado con él a raíz de este libro me abría todas las puertas. Era muy, qué bueno. Y muy bien también recibido. supongo que la academia chilena es muy bien vista en estos temas, ¿no? Así es, muy reconocida internacionalmente. Tenemos grandes exponentes. Sí. Bueno, aquí usted es uno de ellos también. Así que, ¿y dónde los lee? Bueno, este es para hacer clase acá en la oficina. Este otro que les mostré y los otros que me he leído antes, yo los leo en la micro. Es el espacio ideal para leer. Yo uso transporte público todos los días
Nos dijo que usted leía mucho, pero a mí, por ejemplo, me cuesta mucho encontrar esos espacios para leer o dedicarme justamente a abordar un libro. ¿Alguna recomendación por ahí? Más que el libro, quizás, ¿en qué espacios leerlo? A mí lo que me funciona es aprovechar justamente los espacios de transporte. Yo uso transporte público todos los días, así que puedo leer en el metro, en la micro. Es muy buena compañía un libro para los momentos de traslado. Te permite además, mientras uno se traslada, a veces de la casa a la oficina, te trasladas de época, de país. Se pueden hacer unos viajes maravillosos ahí acompañado de un libro en el metro o en la micro. En la bicicleta. Yo ocupo la bicicleta harto, así que estoy un poco complicado. En la bicicleta no lo recomiendo. Ahí puedes escuchar un podcast. Es buena recomendación. Yéndonos ya a la parte final, pensando en futuro, pensando en el 2050, que es futuro pero está muy cerca. ¿Cómo se imagina Chile y Santiago y también el metro al 2050? Bueno, me encantaría una ciudad más amable, más limpia, más integrada. Con un sistema de transporte público de lujo. Una de las cosas que está haciendo Metro ahora como parte de los 50 años, aparte de las extensiones, terminar la construcción de las nuevas líneas, que es muy importante, es también renovar esas líneas que fueron construidas hace 50 años. Y hay un proyecto bien bonito de modernización que pretende subirle el estándar a las líneas más tradicionales, mejorar las estaciones, también acercarnos al... Metro tiene un propósito que encuentro que fue muy bien logrado, porque captura muy bien lo que es la misión de Metro, que es acercar a las personas a vivir una mejor ciudad. Entonces, en este caso, esto de renovar las líneas más antiguas nos lleva a eso. Y cómo, me imagino que tiene implicancias que son difíciles, porque el metro no puede parar muchas veces, o hay que hacerlo en la noche. Es súper complejo, de hecho algunos nos dijeron por ahí que no se podía hacer, pero estamos a punto de partir con un proyecto muy bonito. Una de las cosas que contempla, que es un gran desafío, es poner puertas de andén en línea 1. Las líneas nuevas, en las líneas 3 y 6, tienen puertas de andén, ¿no es cierto? Son puertas que están en el andén y que se abren junto con las puertas del tren, lo cual reduce significativamente lo que se llaman los eventos externos, que muchas veces pasa que a alguien se le cayó el sombrero al tren, no sé, pues hay un montón de eventos chiquititos, se le cayó una pelota, hay un pasajero que baja, los estudiantes que como modo de protesta se sientan en el borde del andén. También a veces hay mascotas que se meten, gatos, perros, se meten a la vía. Cada vez que ocurre uno de esos eventos, tienes que parar la línea 1, que tiene una frecuencia muy alta. La línea 1 mueve más de 40.000 pasajeros por hora, en hora punta. Entonces, detenerla tiene un impacto muy significativo, aunque sea por un par de minutos, que como te digo, la gente se acumula y... de ese tipo de eventos ocurren muchísimos todos los días. Al tener puertas de andén, tú puedes tener una operación más confiable, más regular. Y este proyecto efectivamente se va a hacer durante la noche, se va a trabajar durante la noche. Hay algunas estaciones que se van a cerrar por periodos breves, pero se va a hacer manteniendo la operación de la línea. Así que todo un desafío ahí de ingeniería que se ha hecho. Porque igual los trenes son distintos, ¿no? Cómo se mueven las rodaduras, también ahí tienen que hacerlas calzar, un desafío no menor. Sí, no, todo eso está ya resuelto por los ingenieros ahí especialistas. Qué bueno. Bueno, ahí imaginamos el metro del futuro. Y ya para ir cerrando, quizás preguntarle cuál cree usted que fue un proyecto icónico que marcó la carrera. Quizás acá su carrera, quizás acá, no sé, el trabajo con datos, metro, alguno que tenga especial cariño. Hay un par a los que le tengo mucho cariño. Yo te diría que el primero, que para mí fue muy importante, fue el trabajo que hice en torno a mi tesis de doctorado, que me permitió vincularme con investigadores de primer nivel en el mundo en temas de elecciones discretas. Me permitió estar metodológicamente muy al día, haciendo contribuciones en un tema que era en ese momento
clave a nivel internacional. Y después mi proyecto regalón es efectivamente el proyecto con datos de transporte público, porque eso me permitió que todo lo que yo había desarrollado en modelos econométricos muy sofisticados, aplicarlo a herramientas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas. Y eso es algo que te llena de alegría, o sea, poder contribuir a que se tomen mejores decisiones en cuanto a lo que hablamos, los recorridos de buses o dónde se instala una línea de metro. Ahí tú me preguntabas un poco como si es que había una contribución o dónde se decidía si es que había una contribución de parte del directorio de metro. Probablemente mi contribución más significativa a esas decisiones es por el lado de generar estos mejores datos para poder tomar las mejores decisiones para la ciudad. Y es a través de los modelos y de estimar dónde están los mayores beneficios que se puede lograr tomar esas mejores decisiones para la ciudad. Qué bueno. Y pensando lo mismo que decía, están estos cargos quizás que uno puede impactar muy directamente con la gente en Chile. ¿Crees que están en un muy buen momento? ¿O quizás dice se pueden hacer más cosas todavía? Porque estar en metro igual son las grandes ligas del transporte, me imagino. Sí, absolutamente. Lo veo como un gran honor, me siento muy honrada, muy reconocida. Siento que es un bonito reconocimiento a lo que ha sido mi trayectoria. Yo creo que uno puede contribuir en muchos lados, desde muchas miradas. Yo creo que todavía me queda espacio para contribuir. Ahora, yo no añoro tener fama ni gloria, sino que más bien algo que le dé sentido, o sea, que me haga levantarme contenta en las mañanas y salir de mi casa. A trabajar en algo. Claro, donde uno puede mejorar la calidad de vida de las personas. Yo encuentro que es lo más lindo que a uno le puede pasar. Y yo creo que el transporte, todos los invitados al capítulo, al podcast, han reconocido que una de las cosas bonitas que tiene el transporte es eso, que uno puede impactar muy directamente en la calidad de vida de mucha gente. Absolutamente. Pensando también en estas grandes ligas, una de las preguntas que siempre le hacemos a los invitados, si fuese ministra de Transporte y Telecomunicaciones, dejando de lado muchas veces las restricciones presupuestarias o que hay que estar con determinadas leyes, ¿qué le gustaría hacer, qué le gustaría impulsar si tuviese esa oportunidad de decir, tengo esta idea y quiero impulsarla de una vez? O sea, a mí me encantaría hacer una distribución más justa de los recursos y, por ejemplo, en términos del espacio urbano, destinarlo proporcionalmente según la cantidad de personas que lo utilizan y, por ejemplo, tener veredas mejores y más anchas, tener ciclovías mejores y más anchas y tener menos infraestructura destinada al automóvil. También internalizar las externalidades, lo que hablábamos. Transparentar esas externalidades que de otra forma no se pueden ver. ¿Y cómo se podría hacer? Muy difícil porque es una política pública que quizás no es tan bien vista. Es una política pública que no es tan bien vista. Ayuda a veces mirar cómo en otras ciudades se ha aplicado y ha funcionado. Hay que educar, hay que comunicar, es súper importante para eso. Hay que ser capaz de comunicarlo y hacerle ver al otro que eso va a traer beneficios, que no lo vean como simplemente una cosa más que tengo que pagar. Claro, por ejemplo, en los países que tienen más bicicletas, no es algo que pasó de la noche a la mañana, sino que hubo una educación de hace 30 años de justamente transparentar los perjuicios que tiene el vehículo y que ahora dicen, oye, no sé, Ámsterdam está lleno de bicicletas o los países más nórdicos, pero falta esa parte de decir cuáles son los pros y los contras para tomar decisiones más informadas. Así es. Bueno, ya vamos llegando al final del capítulo. Quería agradecerle por las respuestas muy interesantes todas ellas y también aprovechar de agradecerle al equipo que está detrás de cámara, que hace posible las preguntas. Ahí le mando un saludo a Josefina, Ignacio, Gabriel, Margarita y Yanina, que hacen posible este espacio y que me ayudan mucho a mí también a no solo traer invitados de esta categoría, sino que también a elaborar preguntas que hagan sentido y tener este espacio justamente de difusión, que yo creo que en estos puntos o nichos es difícil a veces llegar
y que es difícil también llevar con información clara muchas veces a alguien que no está relacionado, así que bueno, agradecerle y yo le dije que este capítulo y bueno, el podcast es de Con Barbalá, así que esta es una... pero muchas gracias. Una piedra con qué barbalita. bonito, una cabrita. Sí, que está hecha de piedra con barbalita, de la Conozco con de la cuarta región, Sí, y pues, es la piedra nacional. Así que te pasaste, muchas ese es el gracias. reconocimiento. No, de nada. Muchas gracias por la entrevista y ojalá que nos volvamos a encontrar. Eso, yo también lo espero. Muchas gracias.